Buenos días, otra vez, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Todos atentos al mundial? ¿Sí? ¿No? Algunos no. Por acá veo un par que dicen no, aunque tienen la playera de Brasil. Entonces, pero estamos enterados de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque durante estas semanas millones de personas están prestando mucha atención al gran acontecimiento de la FIFA. Así que todo el mundo está pendiente de los horarios, por ejemplo, ¿verdad? Si va a haber un cambio de horario hoy en los partidos o no, hay que estar atento de los resultados, quién avanza, quién sale, las estadísticas, quién va a ganar el premio de goleador. ¿Cómo se llama el premio de goleador? Tiene un nombre el premio, ¿no? Goleador, ok, bueno, está bien. ¿Quién va en primer lugar? Que están empatados, las lesiones, si juega Neymar o no, ¿verdad? Estamos muy pendientes de eso, del VAR, el cronómetro, los tiempos, bueno, toda esta parte que implica el fútbol. Pues una fiesta, hay que celebrarlo, hay que disfrutar, es entretenimiento, es competencia. Y no hay nada de malo, no hay nada de malo en el poder disfrutar toda la parte del mundial. Pero la tensión que genera, la tensión que esto genera, sí nos hace recordar algo, que todo aquello a lo que le prestamos atención, al final de cuentas, termina moldeando, por ejemplo, nuestras ideas, nuestros pensamientos, en qué estamos atentos, a qué le estamos poniendo atención. Moldea también nuestras conversaciones, de qué platicamos, qué preguntamos. Moldea nuestra agenda. Moldea nuestros sentimientos o nuestras emociones, ¿verdad? Todos han visto las escenas ahí cuando gana un equipo, pues todo es fiesta y alegría y grito. Cuando pierde, ¿qué pasa? Bueno, el otro se alegra que el otro perdió también, pero el otro se enoja, pero generalmente hay muchas lágrimas, ¿verdad? Y ha sido simpático ver ahí escenas de niños que están ahí llorando por, digo, bueno, despierta nuestras emociones, nos organizamos alrededor de ellos. ¿Saben? Todo aquello a lo que le prestamos atención termina moldeando nuestra vida. ¿A qué le prestamos atención nosotros? ¿A qué le estás prestando atención hoy? Aparte del acontecimiento deportivo, hay otras cosas que demandan y compiten y requieren nuestra atención. Por ejemplo, todo lo que hacemos en la parte laboral, nuestro trabajo, lo profesional, demanda atención. Los negocios demandan atención. Los estudios, la parte académica demanda atención. La familia, atender la salud, cómo están las finanzas, las noticias de lo que pasa alrededor. Todo eso demanda atención. Hasta las redes sociales demandan nuestra atención. Ahí están las notificaciones, ¿verdad? Diciéndote, mírame, mírame, ¿verdad? Todo lo que demanda atención termina moldeando nuestras vidas. Y todas estas cosas que hablamos son buenas. Claro, hay unas difíciles, porque también hay adversidades, hay aflicciones, hay luchas, hay conflictos. También demandan nuestra atención. Muchas de estas cosas pueden ser positivas. El problema podría ser cuando para el creyente algunas de estas cosas que son buenas podrían ocupar el lugar que solamente Cristo debe ocupar. Incluso aquellas cosas que son difíciles. El problema está no en que las atendamos. El problema puede estar cuando ocupan el lugar que solamente Cristo debería ocupar. Y esta mañana quiero invitarles a que vayamos a Efesios capítulo 1. Porque en esta carta, en el inicio, en las primeras líneas de lo que Pablo le escribe a los Efesios, hay un inicio extraordinario, hay una forma muy única en la que Pablo comienza esta correspondencia. Y fíjense que no comienza Pablo diciendo, miren cristianos, les voy a contar cómo vivir mejor. No empieza así. Tampoco comienza diciendo, miren cristianos, les voy a hablar de cómo servir mejor, cómo trabajar más. Tampoco. Y ni siquiera comienza diciendo, miren hermanos, les voy a decir cómo dejar de pecar. Nada de eso.
que son cosas que normalmente pensaríamos, ¿no? Que son ciertas exigencias o demandas. El apóstol Pablo comienza de una manera diferente, comienza con una alabanza, con una acción de gracias, comienza diciéndole a los cristianos que pongan la mirada en el lugar correcto, que miren, que se fijen, que presten atención a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y creo que es una lección muy importante. Antes de hablar de cómo tenemos que vivir, antes de hablar de qué tenemos que hacer nosotros por el Señor, siempre tenemos que recordar primero qué ha hecho Él por nosotros. La atención más importante que el creyente debe de tener no es cómo vivir, es cómo adorar, cómo reconocer esa grandeza del Señor. Y me gustaría que esta mañana hagamos una lectura comentada, una lectura muy breve. Acá podríamos detenernos semanas en este capítulo fantástico, pero dar una mirada a los versículos 3 en adelante. Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Y fíjense que si ustedes, no sé qué versión de la Biblia tenemos hoy, aquí vamos a proyectar Reina Valera 60. Si ustedes tienen Reina Valera 60 ahí en sus manos y hacen una miradita breve, digamos así, viendo versículo 3, 4, 5, 6, 7, ¿dónde termina la oración? ¿Dónde termina la frase? La frase que empezó en el 3, ¿dónde termina? Miren, 8, 9, 10. En nuestra Reina Valera termina en el 10. Y luego tenemos 11, 12, ahí hay otro punto, 13 y 14. Fíjense que en el griego popular parece que la frase en realidad va desde el 3 al 14, sin parar. ¿Por qué hay una oración tan larga? Y fíjense que parece que es que tenemos un apóstol Pablo que está escribiendo, que está sumamente emocionado, que quiere que los cristianos puedan ver la grandeza, la riqueza y se compenetra en una adoración donde dice, es tanto que es que hay más, no deberíamos de detenernos nunca cuando hablamos acerca de la grandeza de Dios, cuando hablamos acerca de bendecir al Señor por lo que Él hace. Esta no es una clase de teología en estos versículos, aunque hay mucha riqueza. Realmente es lo que algunos han llamado una explosión de adoración. Pablo escribe maravillado. Pablo está tratando de describir una realidad tan grande que las palabras se quedan cortas. Y los cristianos deberíamos de vivir así, admirando a nuestro Dios, contemplando su grandeza, contemplando su bondad, que las palabras se deberían de quedar cortas, la vida se queda corta para poder adorarlo. Así que la gran pregunta de esta mañana no es qué hay que hacer por el Señor. De hecho, nunca debería ser la pregunta más importante. La pregunta más importante es ¿qué ha hecho el Señor por nosotros? Cuando puedes admirar la belleza y la grandeza de Cristo y su obra por nosotros, entonces vas a responder con un estilo de vida de adoración. Entonces vamos a responder con un estilo de vida de gratitud. Cuando se nos dice, oye, sea agradecido, ay, está bueno otra vez, va así que a mí se me olvida. Ay, si me cae mal que me estén recordando. Mira, alaba al Señor. Ay, Dios, está bien, voy a intentarlo, pero es que yo estoy molesto. Cuando se nos tiene que decir que seamos agradecidos, que admiremos al Señor, que lo alabemos, que lo sirvamos, es porque de repente nuestra atención está en otro lado. Cuando conocemos qué ha hecho, quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros, entonces aparece la gratitud, entonces aparece la adoración. Entonces aparece la obediencia, entonces aparece un sentido de propósito y un sentido de misión. Todo lo bueno aparece porque es una respuesta, no un requisito, no una exigencia. Tengo que, sí, pues toca. Eso es una exigencia, eso es un requisito.
Pablo decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, lo que me impulsa desde más adentro es el amor de Cristo. Cuando puedes contemplar a Cristo y su grandeza, todo lo demás va a encontrar su lugar y todo lo demás va a tener el tamaño correcto. Recuerdo la expresión que usó Noé la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuán grande es Dios? ¿Cómo le explicamos eso a un niño? Pues con la montaña, pues de lejos se ve chiquita, de frente se ve muy grande. Igual, ¿cuán grande es tu Dios? ¿Cuán grande es Cristo en tu vida? ¿Y cuán grandes son las otras cosas que hay a nuestro alrededor? Entonces leamos los versículos 13 en adelante y hagamos un repaso, una mirada a esta alabanza, esta adoración que encontramos en este capítulo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios y Padre que nos bendijo, ¿con qué cosa? ¿Con alguna bendición? ¿Con poquita bendición? ¿Con un par de bendiciones? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, ya vamos a aclarar qué es esa bendición, ¿verdad? Porque hoy sí es importante aclarar esa palabra. En muchos lugares esa bendición es solamente material o primariamente material, ¿verdad? Dios te bendijo porque tienes salud, tienes empleo, tienes recursos. Y qué dicha, gracias a Dios por eso. El Señor nunca tiene ningún problema con eso. Pero si mi corazón nada más entiende bendición como eso, qué triste, porque eso se termina, eso se corrompe, eso se acaba. Eso es temporal, eso es terrenal. O sea, qué Dios tan pequeño, pues, de que simplemente te da cosas para un tiempo. Porque todo eso se acaba. ¿Qué clase de bendición son las que están aquí? Miren la primera palabra del versículo. Bendito sea el Dios y Padre. La adoración, la gratitud, la vida del creyente. De hecho, toda lectura bíblica, todo sermón, toda reflexión debe comenzar en el lugar correcto. Comienza con Dios. Todo en nuestra vida debería de comenzar con Dios, no con nosotros, no con nuestras luchas, no con nuestras necesidades, no con nuestros problemas. De hecho, ¿cómo empiezan tus oraciones? ¿Empiezan con tu Dios o empiezan con tus preocupaciones? El Señor quiere escuchar nuestras preocupaciones. Filipenses capítulo 4 dice, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él en oración y le expongamos toda nuestra ansiedad, que traigamos ante Jesús nuestras cargas, que vengamos con nuestras luchas. Pero no comienza ahí. La relación con Dios no comienza con mis problemas, mis cargas. Comienza arriba. Comienza con Dios. Bendito sea Dios. El Evangelio comienza con Dios. El Evangelio no comienza con lo que yo tengo que hacer. El Evangelio no comienza con los requisitos, con exigencias, con mis responsabilidades. De hecho, el Evangelio no comienza con tienes que hacer tal cosa. El Evangelio comienza con mira lo que Dios ha hecho por ti. Bendito sea Dios. ¿Y qué ha hecho ese Dios? Pues nos bendijo. Ese es parte del verbo principal en todos estos versículos. Bendito sea el Dios que nos bendijo en Cristo. Ya es una realidad, no es a lo mejor, quizás si lo logras, si te lo mereces, si te portas bien, si dejas de fallar tanto, entonces a lo mejor Dios te va a dar alguna bendición. Ya te bendijo en Cristo. Ya te bendijo. Es una obra realizada. La vida cristiana no se trata de ver si logro ganar el favor de Dios.
No se trata de ver si logro quedar bien con Dios a través de mi esfuerzo, a través de mi mérito. La vida cristiana, la adoración, comienza con reconocer que ya lo tenemos porque Dios ya nos lo dio en Cristo Jesús. Es descubrir lo que Dios nos ha dado como bendición en Cristo. Toda bendición. No es solo algunas, sino son las pasajeras, no son las temporales. Son las bendiciones del Evangelio, son las bendiciones que tenemos en Cristo. Son las bendiciones que resultan de que tú y yo le pertenezcamos a Cristo. No son bendiciones separadas de Cristo. Fíjense que las cosas terrenales, materiales, que son buenas también, el Señor no tiene ningún problema con eso, pero incluso en la gracia de Dios o en el esfuerzo humano, algunas de esas se pueden conseguir. Podría incluso decirlo así. Entonces me corrigen a ver si es teológicamente correcto o no. Pero algunas buenas noticias o bendiciones materiales las podríamos conseguir y no necesitamos a Cristo. No dependen. Dependen de nuestro esfuerzo. Pablo se está refiriendo a que tienes garantizada toda bendición porque perteneces a Cristo y porque estás unido a Cristo. Son las bendiciones del Evangelio. Son eternas, no se terminan, son superiores, son incorruptibles y están reservadas en los lugares celestiales. Pablo comienza alabando al Señor y pone la atención arriba. Pone la atención en algo superior. No es una vida, la vida del cristiano podría distraerse solamente a las cosas inferiores. Y las llamo inferiores en contraste. Así como Pedro dijo que estas aflicciones de la vida son temporales, pero las puso en contraste del Señor y su gloria eterna. Pues son temporales. Uno dice, uy, toda una vida de aflicción. Dice, pero eso es temporal. Eso es corto, es pequeño en contraste de la eternidad, de la magnificencia del Señor. El cristiano podría estar demasiado atento con lo urgente, lo inmediato, lo visible, tal vez solo con la mirada hacia abajo, que puede perder de vista la mirada hacia arriba. La verdadera ciudadanía está arriba, en los lugares celestiales. La verdadera herencia no es bancaria, es eterna, es celestial. La verdadera esperanza no es la seguridad frágil que tenemos aquí. Está arriba, en Cristo. En todos estos versículos, la frase que va a repetirse, la frase central o la expresión central es en Cristo, en Él, en el amado, en quien tenemos. Una y otra vez Pablo va a recalcar que esa bendición, que esa adoración, que esa vida que tenemos es por Cristo. Todo está unido a Cristo. Nada está separado. En Cristo significa la unidad que tenemos con Él. En Cristo significa que nuestra identidad está en Él. En Cristo significa que nuestro propósito está en Él, nuestra esperanza está en Él, nuestra herencia está en Él. Es decir, toda bendición que tenemos es por Él. No es simplemente algo que nos da. Hermanos, la bendición más grande, el privilegio más grande, no es una cosa que podamos recibir de Dios. El regalo más grande y la bendición mayor es que Dios nos ha unido a Cristo y en Él tenemos toda bendición. No olviden que nosotros en realidad, es decir, los seres humanos, lo que merecemos, lo que sí nos ganamos, a lo que sí tenemos derecho,
es a estar lejos y separados de Dios. El pecado trajo una culpa eterna, una condenación eterna. Lo que todos nosotros merecemos es la muerte. Lo que el ser humano ganó es la muerte. A lo que tiene derecho, Romanos dice, el salario que nos tira el amo llamado pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso la bendición más grande no es algo que podemos exigir, es algo que recibimos por gracia. Es estar nosotros, inmerecedores, enemigos de Dios, ser ahora unidos a Cristo. Y fíjense que esa unidad va a aparecer aquí en varios términos. Versículo 4. ¿Cómo es que podemos nosotros recibir esto? ¿Cómo es que podemos nosotros recibir esta bendición? Versículo 4. Porque Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos, ¿qué? ¿Qué dice Reina Valera? Habiéndonos predestinado. Ahí hay un tema teológico emocionante. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de nuestra voluntad. Hermanos, ¿yo qué dije? Claro, no, que no es nuestra, es lo que yo quería decir. Es que cuando leí aquí afecto de su voluntad iba a cambiarlo para decir por puro el afecto de nuestro esfuerzo. Nada más lo pensé y lo crucé. Es por el afecto de su voluntad, no es nuestro esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Vean Pablo, la explosión de adoración que tiene, diciendo, se dan cuenta de la grandeza de que tu salvación no comenzó el día que creíste. Tu salvación no comenzó el día que escuchaste, el día que tomaste una decisión. Tu salvación no comenzó ahí. Comenzó mucho antes, en la misma persona de Dios. No en nosotros. Otra vez uno dice, el día que yo me acerqué al Señor, es desde nuestra perspectiva. Pablo aclara, dice, en realidad fue ese Dios que se acercó a nosotros. Tu salvación comenzó antes de la creación, antes de tu propia historia, antes de que nacieras. Antes de cualquier pecado que hayamos cometido. La provisión de Dios comenzó en Él, fue por su elección. Fue por su propósito, no por nosotros. Nos adoptó a nosotros que éramos enemigos, nos escogió, nos adoptó y nos hizo aceptos en el amado. Qué gracia la de Dios para con nosotros. Qué clase de bendición la que Dios nos ha dado a nosotros. En Cristo, fuera de Cristo no tenemos ninguna garantía, no tenemos ninguna esperanza, no tenemos ninguna solución. El hecho que nosotros hayamos por su gracia reconocido a Cristo Jesús no es simplemente el hecho de lograr tener un boleto para ir al cielo, no es simplemente el hecho de haber recibido un perdón, es mucho más completo. Cuando encontramos en el texto bíblico la expresión de lo que significa la salvación, son demasiados ángulos, demasiados puntos de vista que estoy convencido que las palabras humanas no son suficientes para expresar. Fuimos predestinados, fuimos adoptados, fuimos aceptados, fuimos redimidos, fuimos salvados, fuimos predestinados. En otros pasajes leemos que fuimos justificados, que fuimos lavados, que fuimos reconciliados. No solo refleja la complejidad del problema, sino la grandeza de la salvación. Así que hermana, tu desempeño como cristiano no es la clave de todo. Cuán bien oras, cuán bien estudias la palabra de Dios, cuán bien sirves al Señor, cuán bien ofrendas, cuán bien participas en la iglesia. Tampoco estoy diciendo que eso
no tiene ningún sentido. Lo que estoy diciendo es que el foco importante no somos nosotros. Porque muchas veces pensamos que entonces el Señor está molesto con nosotros cuando hemos bajado la guardia, cuando hemos fallado, cuando no he podido cumplir, cuando no he podido hacer algo por el Señor. Le he quedado mal y Él está molesto conmigo. Pues es que no está feliz conmigo porque le he quedado bien. El problema no son mis acciones. Soy enemigo de Dios no por las acciones que hago mal. Tampoco soy amigo de Dios por las que hago bien. He sido aceptado no por mi capacidad o mi desempeño, sino porque Él en su gracia me ha unido a Cristo y con Él tengo todas las bendiciones. Así que miren los verbos. Versículo 3, nos bendijo. Versículo 4, nos escogió. Versículo 5, nos predestinó. Versículo 6, nos hizo aceptos. ¿Quién hace todo esto? Él es Dios. Por eso Pablo comenzó diciendo, bendito sea Dios. Nosotros simplemente somos receptores. El Evangelio no es la historia de personas que fueron a encontrarse con Dios. El Evangelio es ese Dios que vino a encontrarse con nosotros. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra atención? ¿En qué me falta? ¿En qué hago bien? ¿En qué hago mal? ¿En qué tengo o en qué no tengo? Nuestra atención debe estar centrada en Cristo. Cuando logremos ver la grandeza de quién es Cristo y qué ha hecho Él por nosotros, todo lo demás va a recuperar el tamaño que le corresponde. Todo lo demás va a tener su tamaño real. Las cosas buenas y las difíciles también. En estos versículos contemplamos el amor de Dios por nosotros, su gracia. Un Dios que decidió acercarse y bendecirnos. Un Dios perfectamente amoroso y perfectamente justo. Un Dios que envió a su Hijo para que cumpliera con ese amor y esa justicia. Miren, versículos 7 en adelante. Es en ese Hijo, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y es un perdón según las riquezas de su gracia, riquezas que Él hizo sobreabundar para que nosotros las tuviéramos y recibiéramos en toda sabiduría e inteligencia, y que además nos permitió conocer el misterio de su voluntad, todo según el beneplácito, el cual Él había propuesto en sí mismo, y es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Padre nos mostró su amor, pero el Hijo nos mostró esa obra perfecta. El Hijo la ejecutó. El Padre planificó desde antes, nos predestinó desde antes incluso de la creación, pero el Hijo vino y lo llevó a cabo. Es en Él. Todo se trata de Cristo. La persona más importante en tu vida es Cristo. La persona más importante en tu esperanza es Cristo. La persona más importante en las cosas buenas que tienes es Cristo. Primero, Cristo. Fuera de Cristo no hay ningún sentido, no hay ninguna bendición. Pablo nuevamente dice en el versículo 7 que ya tenemos redención. ¿No es tendremos algún día? A lo mejor consigues y logras. Si obedeces lo suficiente, bueno, entonces sí, pues ahí sí, si no, no hay condición. Es garantizado. En Cristo tienes la redención, tienes la liberación de la esclavitud, porque Él pagó el precio. Tienes el rescate porque Él pagó el precio. El verso 7 dice que esto lo hemos recibido por su sangre, es por su muerte. No es porque lo pagamos, no es porque tenemos riqueza, no es porque somos muy capaces.
No es porque somos muy religiosos o muy buenos. No es por nuestras obras. Es por la muerte de Cristo Jesús. Pablo, si ustedes notan, Pablo, a través de estas verdades teológicamente tan profundas, en realidad no es una clase de teología sistemática, es una clase de una vida de adoración. Bendito sea Dios. Miren todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren lo que el Padre hizo. El Padre nos salvó desde antes de la creación del mundo. El Hijo nos salvó muriendo en la cruz. Dios nos bendijo en Cristo. Nos dio el perdón a nosotros que éramos culpables. Nos dio riquezas a nosotros que éramos enemigos. Nos dio en abundancia nosotros que no merecíamos. ¿Sabes que la gracia de Dios para con nosotros no se puede terminar? No se acaba. No tiene límite. No se agota. Nunca podríamos decir, ya no me alcanzó esa gracia de Dios. Me la acabé. Señor, terminó. La bendición del Evangelio, la bendición en Cristo, es sobreabundante. Por eso, nuevamente, qué contraste. Y hermanos, cuando hablemos de bendición, cuando hablemos de la provisión de Dios, que nuestra mente pueda ubicarse en nuestro corazón también. Dios también provee y nos bendice para las cosas materiales, las cosas de esta vida, lo terrenal, lo que necesitamos. Ya lo hemos repasado y lo hemos platicado y Él sigue siendo fiel. Dios sigue siendo ese Padre proveedor. Dios sigue siendo ese Padre protector. Lo es, perfectamente. Aún cuando estamos en escasez. Aún cuando suceden accidentes. Aún cuando hay enfermedad, Dios sigue siendo proveedor y protector. Pero es que las cosas de esta vida son temporales, todas, y se terminan. Sí tienen límite. Esas sí no las podemos acabar. Esas sí llega un momento en que no hay. Cualquier cosa de esta vida. Sin embargo, Dios sigue mostrando su gracia ahí, en medio de estas cosas finitas. Pero la gran alabanza no es solo por las cuestiones de esta vida. Por eso hay que revisar el corazón cuando hay momentos en los que no tengo esa respuesta material, física, esa respuesta del momento que necesito. También tengo que revisar mi corazón si ahí entiendo quién es Cristo y qué ha hecho por mí. Si ahí también digo, bendito sea Dios. Es un buen examen, es un buen diagnóstico del corazón. Si solamente está enfocado en lo que tiene delante de estos ojos físicos. Pablo nos invita a ver con los ojos espirituales, nos invita a ver más arriba, nos invita a ver que el plan de Dios es un plan mucho más completo que solo lo que sucede semana a semana, porque el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Pase lo que pase en esta tierra, pase lo que pase en los reinos, la economía, la política, los gobiernos, la tecnología, lo que sea. El plan de Dios no gira alrededor del ser humano. Toda la historia del universo no gira alrededor de los seres humanos. Mucho menos de uno. Uno no es el centro del universo. Todo gira alrededor de Cristo. Y Él es el Señor de todo. Entonces, muchas cosas pasan en esta vida. Muchísimas. Unas grandes, globales, unas locales, más pequeñas. Y todas estas cosas demandan atención. Pero no son el centro de la historia. Hay una historia superior. Hay una historia que sabemos cómo termina. Con Cristo vencedor. El Cristo triunfante. El Mesías vencedor. Todo está sujeto a Cristo. Versículo 11. En Él
No las conté, pero aquí queda un buen ejercicio. Pueden contar en estos pasajes cuántas veces se repite en Cristo, en Él, en el amado, en aquel que nos dio, en quien tenemos. Toda esta explosión de adoración gira alrededor de lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que tú y yo tenemos en Cristo. Pues en Cristo también, versículo 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al poder del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Versículo 12. ¿Para qué somos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de estar en Cristo? ¿Cuál es el propósito de la bendición del Evangelio? Que tú te sientas bien. Que tú digas, yo puedo. No lo iba a decir, pero ya lo voy a decir. Por ahí alguien decía, ¿verdad? Para que salga el campeón que hay en ti. No, en mí, el pecador. Eso es lo que va a salir, el pecador que hay en mí. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En Cristo, ¿qué debe salir? Cristo. No el campeón que hay en mí, no yo, es Cristo. Solo hay dos opciones. Sin Cristo, el pecador. Con Cristo, Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, sino vive Cristo. Por eso todo lo que Dios ha hecho en Cristo y todo lo que tenemos en Cristo es para la gloria de Dios, es para la alabanza de Él, no para la nuestra, no para que me miren a mí, no para que te vean a ti, no es para tu aplauso. Hay un propósito mayor. Por eso, hermanos, cuando no le estamos prestando atención a Cristo y le prestamos atención a cualquier otra cosa, entonces le vamos a dar la vida a un propósito inferior. Temporal, terrenal, pasajero, efímero, que incluso puede ser muy traicionero. El propósito superior lo vamos a ver solamente cuando contemplamos quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros, cuando podemos ver su grandeza y su belleza, y entonces podemos decir, bendito sea Dios que nos ha dado a Cristo y nos unió a Él. Señor, recibe tú toda la gloria. Entonces, todo lo que hacemos, entonces ya sea mi profesión, ya sea mi empresa, ya sea mi nombre, reputación, la marca, tu patrimonio, lo que sea que tengas, es para la gloria de Él. No es necesario recordárnoslo. Mira que tu agenda sea para la gloria. Sí es cierto, se me olvidó. No es necesario recordar de que tu billetera sea, de verdad que se me olvidó. No es necesario. Mira que tus palabras, que mira. No es necesario porque vas a estar atento, concentrado en Cristo y lo que Él ha hecho, y entonces te rindes a Él para la gloria de Él. Por eso hay que levantar la atención, ponerla arriba. Somos parte de una historia mucho más grande. Somos parte de esa historia que el Señor diseñó, que el Rey de Reyes ejecutó. Cristo es el centro de la historia y Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Hoy vamos a tomar un momento compartiendo la cena del Señor. Y este es un acto conmemorativo. Cuando se nos dice que lo hagamos en memoria de Cristo, cuando Él dijo háganlo en memoria de mí, no es tanto que se nos olvidó quién, Cristo, me suena. No es tanto una pérdida de memoria, no es falta de información. Es reconocer una conmemoración de quién es el Señor. Es prestarle atención a la persona que merece todo el honor y toda la gloria. Es honrarlo por la obra perfecta que ha hecho por nosotros. Es un reconocimiento, es una rendición. Es el anuncio que hacemos juntos de que todo lo que Dios planeó antes de la fundación del mundo fue hecho posible y se llevó a cabo porque Cristo Jesús
murió por nosotros. Así que cuando participemos en un momento, es un momento de adoración, es un reconocimiento, es decir a través de este acto, mi esperanza no descansa en mi esfuerzo, mi esperanza no descansa en mis logros, mi esperanza no descansa en lo que poseo, mi esperanza descansa en Cristo, porque Él hizo una obra perfecta, la completó. Y por eso a Él lo anunciamos. Así que el Padre planeó esa salvación, el Hijo la ejecutó en la cruz. Nuestra salvación no comenzó el día que creímos, ¿verdad? Comenzó antes de eso. Nuestra salvación fue hecha en la cruz. Y ahora queda en la última sección quizás una pregunta, porque todavía hay cosas que nos falta ver. Todavía hay parte de ese rescate que todavía estamos aquí en medio de este mundo lleno de maldad, rodeados de pecado, lidiamos con una naturaleza pecaminosa, pero aquí se nos ha hablado de que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos, pero nos falta ver la puesta, ¿verdad?, total en acción de eso. Y podría surgir la pregunta, ¿será que sí lo vamos a lograr? ¿Será que sí lo vamos a recibir? No lo digo como una duda, ¿será que sí es cierto? No, la pregunta es, ¿y cómo sabemos que esto sí va a efectuarse? Pablo dice, pues es que ustedes tienen una garantía. El Señor les va a dejar una garantía. Y es el Espíritu Santo. La garantía no somos nosotros. No, mira, vas a ver que si tú te mantienes fiel y logras y te fue, lo vas a lograr. Bueno, esa es la garantía que yo le doy a los estudiantes en la universidad. Si usted se esfuerza y usted entrega tiempo, usted lo va a lograr. Pero si usted no hace nada, no. Pues ahí sí, yo les recalco, esto no es por gracia, esto es por obras. Tus obras, ¿verdad?, que muestren tu aprendizaje. Todavía sí, algunos hayan misericordia y gracia, pero es que en la vida todo depende de nosotros. ¿Usted quiere un ascenso ahí en la empresa? Depende de su desempeño. ¿Usted quiere ganar el favor de alguien? Todo depende de nosotros. Aquí la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para lograr esto que nos estás prometiendo? Esto, Dios, que nos dijiste que ya es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, reconocer que la garantía es el Espíritu Santo. En todo este pasaje nosotros solo somos bendecidos. Todo lo que el Padre planeó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo ahora lo garantizó. Versículo 13. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, en Cristo, en Él. Otra vez hay que hacer el conteo ahí maravilloso. ¿Cuántas veces el énfasis es en Cristo? Pablo dice que nos quede clarísimo que esta alabanza, esta bendición es en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, nosotros la escuchamos, fue por gracia y obra de Dios. Fue Él el que nos buscó. Ese evangelio de salvación, nosotros respondimos habiendo creído en Él, pero Él fue el que nos buscó primero. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que esa redención de la posición adquirida, que ya es una realidad, la recibamos para alabanza ¿de qué? De su gloria. ¿De quién se trata todo esto? No de nosotros, no de nosotros. Antes de que en esta carta se nos diga cómo vivir la vida cristiana, antes de que se nos diga, por ejemplo, en el capítulo 4, que vivamos en unidad, antes que se nos diga, por ejemplo, que nos amemos unos a otros y nos sirvamos unos a otros, antes que se nos diga que nuestras palabras sean gratas, antes que se nos diga toda una serie de exhortaciones que son parte de la vida cristiana. Antes de hablar de qué hago yo, el gran énfasis es qué ha hecho Él.
Fuimos sellados. El sello en el mundo antiguo era propiedad. Entonces le perteneces a alguien, le perteneces a Dios. El sello era autenticidad, es verdadero. El sello era una protección, tenía la autoridad del dueño. Y el sello era una seguridad. Tú como creyente en Cristo eres propiedad del Señor, es algo auténtico, tiene su protección y tiene su garantía de seguridad. Ese es el Espíritu Santo. Es Dios diciéndote, me perteneces. Es la marca de que eres suyo. No es cualquier espíritu, es el espíritu de la promesa, es el espíritu de la garantía, que viene la resurrección, que viene una nueva creación, que viene un reino pleno. El Espíritu Santo es la garantía. Nuestra seguridad no depende de nuestra fe, no depende de nuestro esfuerzo. Nuestra seguridad descansa en que tienes un Dios fiel que cumple lo que dice. Así que nuestra vida no se trata de cuánto me logro aferrar yo a Dios, cuánta fuerza tengo para no soltarme. Nuestra esperanza depende de cuán fuerte te agarró Él y te sostiene Él en Cristo y te lo garantiza con su Espíritu Santo. Tu salvación fue diseñada antes de la fundación del mundo. Tu salvación fue hecha por Cristo en la cruz. Y tu salvación es garantizada por el Espíritu Santo a quien tienes hoy. ¿Quién hizo todo esto? Dios, no nosotros. El Evangelio no es que haces tú por Dios, es que ha hecho Él por nosotros. Repaso. Antes de que existiera el mundo, Dios ya había pensado en nuestra salvación. Hace 2000 años, Cristo fue a la cruz, derramó su sangre para nuestra salvación. Y hoy el Espíritu Santo que habita en ti y en mí, garantiza, te sella como propiedad de Dios para esa salvación. Estaremos con Cristo un día. Pero desde el principio, allá antes de que existiera el tiempo, hasta el final, allá después de que ya no existe el tiempo, todo es la gracia de Dios. Entonces, hermanos, si todo esto es verdad, si el Padre hizo esto por nosotros, si Cristo pagó un precio, si el Espíritu Santo lo garantiza, entonces la pregunta es, ¿cómo no vamos a vivir para Cristo? ¿Cómo no vamos a entregarnos en adoración? ¿Cómo no vamos a rendirnos ante su señorío? No es porque nos obliga, porque ni modo, toca. No es porque nos presiona, no es porque, yo no quería, pero ni modo, ahora ya me comprometí. No es así, la salvación no es como muchas veces se pintó. ¿Quieres regalo al cielo? Sí. Ya lo recibiste, firma aquí, muy bien. Ya firmaste, sí. Se te olvidaron las letras chiquitas. Mira todo lo que ahora tienes que hacer por el Señor. Ya no puedo echarme atrás. No lo hacemos por una carga, por una obligación. Hermanos, vivamos para Cristo por adoración. Bendito sea Dios. Vive para Cristo. Vive para Él. Cuando tú te enfocas en Él, cuando ves quién es Él y su grandeza, todas las demás cosas van a recobrar el lugar correcto y el tamaño correcto. ¿Qué merece nuestra atención hoy? Hay muchas cosas que compiten por nuestra atención. Trabajo, finanzas, las noticias, los estudios, las luchas, problemas, el éxito, el mundial. Todo dice, mírame, dame tu tiempo, dame tu atención, dame tu corazón. Pablo en este capítulo le dijo a los efesios, miren a Cristo.
Miren a Cristo, porque son de Cristo. Eres de Cristo. ¿Puedes decir conmigo, soy de Cristo? ¿Lo puedes decir en voz alta? ¿Soy de Cristo? ¿Puedes decirle al que tienes al lado, eres de Cristo? Soy de Cristo. Pablo dice, levanta la mirada y mira a Cristo. No porque las demás cosas de esta vida no sean importantes. Cristo es más importante. Cristo es el centro de nuestra vida. Quizás hoy algunos de nosotros llegamos preocupados por cosas que pasan en la vida. Algunos quizás llegamos cansados, físicamente o anímicamente, o desanimados. A lo mejor preocupados por lo que va a pasar esta semana, las cosas que vas a enfrentar, a lo mejor con un dolor y una enfermedad, una decisión difícil, una complicación. Hermanos, todas esas angustias son reales. No van a desaparecer. El texto bíblico no las niega. Solo nos recuerda que hoy hay que levantar la mirada. Hay que ver a Cristo. Porque cuando Cristo ocupa el centro, aunque las luchas no desaparezcan, pero ya no van a ocupar el lugar más importante, van a recobrar el tamaño que merecen. Ahora vamos a tomar el pan y la copa y vamos a hacerlo como aprendimos en este capítulo, como un momento de adoración, como una acción conmemorativa en la que vamos a decir desde el corazón, bendito sea Dios por todo lo que nos ha dado en Cristo. Ese Dios hecho hombre que murió por nosotros, esa sangre, esa vida que fue derramada. No fue un accidente, no fue un castigo por malhechor, fue el cumplimiento de una promesa. Que mientras participemos hoy de la cena, toda nuestra atención sea Cristo. Cuando contemplamos su grandeza, todo lo demás ocupa su lugar.